Amigas, amigos del Ciudadano, nos encontramos en una emisión más de Conversaciones con el Ciudadano, donde abordaremos lo relativo a los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos programas sociales cuya premisa recae en el aforismo: por el bien de todos, primero los pobres. Y por el bien de todos, primero los pobres representa atender las causas profundas de las desigualdades en este país que durante 36 años de gobiernos neoliberales quedaron fuera de la discusión pública y también de la construcción de políticas públicas. Hoy nos da mucho gusto recibir a tres grandes invitados con los que discutiremos y conversaremos en torno a la temática. Saludamos con mucho gusto a Eduardo Gandur, psicólogo de profesión, maestro en políticas públicas y pues alguien que también ha sido parte de Morena desde hace tiempo, militante, representante también en los distintos consejos. Te agradecemos mucho que nos acompañes. Muchas gracias, Jorge. Bienvenido. Muchas gracias. También saludamos con mucho gusto a José Conde, estudiante de Ciencia Política de la UDLAP y parte de los jóvenes que acompañan el proyecto del senador Alejandro Armenta, candidato a la gubernatura de Puebla. Bienvenido, Pepe, te agradecemos mucho tu presencia. Gracias, Jorge, saludos a todos. Y también nuestro amigo Tonatiuh Bringas, también militante de Morena, simpatizante de la Cuarta Transformación desde hace mucho tiempo y dentro del servicio público, parte también de estos programas sociales, que tiene experiencia desde la función pública en la ejecución de estos programas. Bienvenido, Tonatiuh. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y mucho gusto a todos. Pues entrando en materia un poco, Lalo, quizá de saque, en esta premisa de primero los pobres, ¿cómo abonan los programas sociales y cuál es la diferencia del sentido de los programas sociales? Porque históricamente los programas sociales han existido siempre, pero quizá ahora la diferencia está en la repartición, en cómo se entregan de manera directa, no de manera clientelar, y también ya previstos algunos de estos programas sociales constitucionalmente como algo que llegó para perdurar en la sociedad mexicana y en las políticas públicas de transformación. Así es. Mira, los programas sociales son distintos mecanismos que existen para poder transferir recursos, pero hay una manera de usarlos como mecanismo de enriquecimiento y de desvío de recursos, que es lo que históricamente hizo el PRI y el PAN con los programas, y otra es digamos, la redistribución del ingreso y de la riqueza a través de los mismos. México es un país de profundas desigualdades sociales y económicas y la tipología de las políticas públicas te indica que hay una manera de hacer esta redistribución a través de las políticas redistributivas, que es pues tomando de los impuestos que pagan muchas personas, pues tomarlo para los sectores más golpeados por la desigualdad económica que existe. Entonces, el manejo de los programas sociales ha sido algo de vanguardia en México a raíz del gobierno de la 4T, porque se impulsaron a nivel de ley, se incrustaron en la Constitución, se pusieron como derechos y se legisló de manera muy profunda para que puedan quedarse ahí como un derecho al que tienes, que está garantizado para diversos sectores de la sociedad y que va a ser muy difícil poder desmantelar. Uno de ellos, el ejemplo más importante para mí, que es el de las pensiones para los adultos mayores, tiene que ver con el derecho a poder pasar el último tramo de la vida con holgura. Y pues hablando de políticas públicas o en la tipología de las políticas públicas, las pensiones no contributivas importan mucho en México, se necesitan mucho porque se desmanteló el sistema de pensiones en el 97. Recientemente el presidente mandó una reforma, se va a profundizar sobre ello, va a regresar el sistema de pensiones tripartita, donde el trabajador va a poder obtener el 100% de su último salario, pero mientras tanto mucha gente ha quedado en el abandono y ha quedado sin posibilidades de recibir lo que con tanto esfuerzo estuvo ahorrando durante su vida laboral para tener una vejez tranquila. Que existan las pensiones no contributivas es muy importante porque las personas que no pudieron cotizar durante su vida laboral por diversas causas van a poder tener derecho a una pensión. Las personas que por alguna razón, por desconocimiento quizá no cotizaron o porque trabajaron en una empresa que no cumplió con su deber patronal de inscribir a los trabajadores en las pensiones, podrán tener derecho a una pensión no contributiva, que si bien no refleja el esfuerzo de su retribución económica, de su sueldo, sí va a darle por lo menos la garantía de que va a poder tener algo que comer, el derecho a la subsistencia, porque es lo que permiten estas pensiones.
Se escucha la crítica de que son montos muy bajos lo de las pensiones contributivas en México, pero no contributivas, perdón, que son estas de la pensión para adultos mayores que da el gobierno federal. Pero es muy importante tener en cuenta que, así como dicen que es insostenible ahora digamos, el esquema de pensiones tripartita, donde pone una parte el trabajador, otra parte el gobierno y otra parte la empresa, que decían que era insostenible, vemos cómo otros países mantienen su esquema de pensiones, se aferran a él porque son necesarias, porque llega un momento de la vida en el que ya no puedes trabajar por tu propia condición de salud. Y me parece sumamente importante que este apoyo pueda contribuir para que el bienestar de las familias sea óptimo, que no estén viviendo por debajo de la línea de bienestar, que para mí es preocupante. Como un país como México, pues subsiste con pocos pesos. Y hablamos sobre historias increíbles de heroísmo y de cómo las mamás hacen estirar muchísimo. Se romantiza un poco. Se también, romantiza, ¿no?, la pobreza de manera brutal. Sí. Cómo le echas más agua a la sopa y alcanza para más personas. Pero no podemos ya seguir romantizando y seguir permitiendo ese esquema de saqueo mientras dinero hay. Que esa es la lección más importante, lo que a mí quería puntualizar yo en esta intervención, que es que existe dinero suficiente para mantener un esquema de pensiones digno, que vaya de acuerdo a lo que los trabajadores guardaron, a lo que ahorraron y a lo que les corresponde por ley en este esquema donde hay contribuciones de diversos actores y no nada más tu ahorro personal, que es echar dinero en una alcancía, sino que sea un sistema de pensiones donde haya diversos actores involucrados. Bien, nos adentra ya Lalo, querido Pepe, en esta desigualdad en la que viven los adultos mayores, pero también un sector siempre golpeado y abandonado a las circunstancias y a los contextos actuales es los jóvenes. Tú eres un hombre joven. ¿Qué valoración haces sobre los programas de este gobierno federal respecto a los jóvenes? ¿Qué alternativas podemos encontrar en estos programas, Pepe? Claro que sí, mira, abonando un poco a lo que nos comentaba Eduardo, yo creo que hoy vivimos una realidad plasmada en nuestro país, una realidad que es formal y material. Formal porque deriva de la ley, y material porque es algo tangible, porque los recursos que se están destinando para la gente en específico están llegando a su bolsillo. Entonces estamos viendo una realidad completamente absoluta, sin intermediarios, sin trabas, sin terceros, una realidad directa. Y también yo quiero decir un poco de la congruencia que se ha llevado en lo que ha sido este sexenio, lo que representa la Cuarta Transformación. Es una congruencia que se fue dando desde Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando todo esto se empezó a implementar. Y entonces México también sabía qué iba a representar Andrés Manuel y la Cuarta Transformación en cuanto a los programas sociales para nuestro país. Hablando en específico para los jóvenes, es un programa que yo veo con muchos puntos que aventajan a los jóvenes cuando salen de la universidad, cuando no tienen un empleo, diversos puntos que les favorecen en su día a día. Es un año que les va a permitir consolidarse y a partir de esa consolidación empezar a generar proyectos. Se ha llegado a cerca de 3 millones de jóvenes, lo cual es un dato sumamente beneficioso para nuestro país. Yo creo que nunca habíamos visto ese apoyo tan contundente a la juventud, que como lo dices es un grupo muchas veces olvidado. Muchas veces se enfocan en otros grupos y pues, a la juventud se le deja rezagada en un país que gracias a su juventud, que es la fuerza viva de nuestro país, pues tiene muchos cambios constantes. Los programas sociales, como también decía Eduardo, creo que dan una circulación a la economía y esa misma circulación ha permitido que las familias tengan una mayor calidad de vida. También, pues bueno, para los adultos mayores, esas pensiones que se me hacen sumamente gratificantes para nuestra gente mayor, que también ha sido congruente lo que se ha dicho, ha tenido un aumento significativo. El aumento que ha ido teniendo ha sido gradual pero preciso, gradual pero consistente en las necesidades que requiere nuestro país. Entonces, sumando todos los programas sociales que se han implementado en nuestro país, veo una balanza sumamente beneficiosa, que beneficia en absoluto a los grupos que se han ido olvidando y que hoy en día tienen una nueva oportunidad, una oportunidad real, tangible, no una realidad que tiene intermediarios, que se vive como los fideicomisos, ¿no? Que
se destinan para tal cosa, pero pues al final hay muchas mordidas y... Sí, la burocracia misma impide que lleguen a su destino. En parte el sistema mexicano que se ha desarrollado a través de muchos sexenios ha impedido que pues en esos momentos no se llegara a algo concreto. Pero pues a través de estas políticas sociales, que es lo que representa una verdadera izquierda, creo que se están haciendo sumamente bien las cosas. Tonatiuh, comentamos en la introducción, fuiste parte o has sido parte, digamos, del mecanismo ya ejecutor de estos programas sociales. ¿Qué percibes en cuanto a la gente? ¿Cómo recibe la gente? Primero la noticia de la posibilidad del apoyo, quizá con incertidumbre, con escepticismo, por las narrativas de los gobiernos pasados, me va a llegar, no me va a llegar con piquete de ojo, ¿no? Y ya cuando llega, cuando se consuma ese acto de entrega de apoyos, ¿cuál es la respuesta de la gente? Bueno, antes que nada, pues creo que cuando operaba los programas sociales, pues no dejaba así también mi actividad sociológica, ¿no? Entonces, cada vez que yo, cuando trabajaba en los programas sociales, ¿no? Recordemos que todo empezó con el Censo del Bienestar, ¿no? Una vez que el presidente triunfa el 2 de julio del 2018, nos encomienda, el primero de julio, tienes razón, nos encomienda hacer el Censo del Bienestar, ¿no? Y me tocó en la zona de Canoa, La Resurrección, ¿no? Ir a hacer el censo allá. Las zonas más rurales de Puebla. Y eso es lo interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando empezamos el censo, uno va primero casa por casa, levantando la información de quiénes son las personas que pueden ser objeto de un programa social, ¿no? Que tienen un derecho como tal, ¿no? En ese sentido, toco una de esas puertas en La Resurrección y me abre una señora y me dice, pues yo le planteo, ¿no? Una de las preguntas del cuestionario era si tenían algún joven en edad de educación básica, de educación media superior, que estuviera estudiando y que pues se le pudiera dar una beca una vez que el presidente pues tomara funciones, ¿no? Nosotros solamente estábamos haciendo en ese momento el censo. Y me dice la señora, y es una respuesta muy interesante, ¿no? Dice, ¿en verdad le van a dar una beca a mi hijo? ¿Pero cómo le van a dar una beca a mi hijo si reprueba? ¿No? Y me dice así con todas las palabras, ¿no? De su mamá. Si él es un burro, ¿cómo le van a dar una beca a él? ¿No? Yo le contesté a la señora, digo, mire, lo que pasa es que hay diferentes situaciones económicas, sociales, ¿no? Que son culturales y que creo que el presidente cuando plantea la idea de una beca universal para quienes estudian la educación media superior, tiene un objetivo, ¿sí? Muchos de nosotros, recordemos, ¿no? Cuando estudiábamos en la prepa, pues algunas vicisitudes que tenían compañeros nuestros, que sus papás no les podían comprar un libro, una bata de laboratorio, lo que fuera. Una torta para comer. Claro, ¿no? Entonces, yo le decía a la señora, la propuesta del presidente a través de los programas sociales, ¿sí? Es que ese tipo de excusas en la educación se terminen, ¿sí? Que nosotros podamos tener, en ese sentido, oportunidades para desarrollar las habilidades de cada persona, ¿no? Pero fundamentalmente que exista una base material a partir de la cual se pueda desarrollar esto, ¿no? Por eso yo le decía a la señora, o sea, aquí el asunto es que esto va a ser para todos, porque no queremos ese tipo de excusas, ¿no? Y me llamó la atención de la señora porque se quedó pensando, ¿no? Esperemos, porque yo considero que esas zonas siempre son prioritarias. Tarde o temprano el joven va a tener una beca, si no es que ya la tuvo, ¿sí? Y aquí lo importante es eso, porque bueno, ahora que también estoy dando clases en la Universidad Pedagógica sobre políticas educativas, es importante observar también, ¿no? Bueno, yo como sociólogo, me gusta la historia, ¿no? Revisar la teoría política, y es interesante, sobre todo por las posiciones como las de esta señora, que te plantean, o sea, cómo son los programas sociales, cuáles serían las características, la distinción con un pasado neoliberal, donde las políticas sociales, ¿no? Los programas sociales en general, pues eran vistos como una clientela política. Y aquí lo importante es esto, porque nosotros cuando llegamos a la Delegación de Bienestar, en el país existían 4 millones de personas registradas en los programas sociales del antiguo régimen, ¿no? 4 millones. En un año, ¿sí? En el 2019, nosotros incorporamos a 20 millones de personas a los programas sociales, ¿sí? Eso significó un incremento de los presupuestos para los programas sociales
Yo específicamente me dedicaba al programa que considero refleja el espíritu de la Cuarta Transformación, que era el programa de crédito a la palabra, ¿no? ¿Por qué? Como así, bueno, cuando estábamos en la delegación, pues también había ahí compañeros que eran jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Quienes nos ayudaban en las tareas administrativas, ¿sí? Y pues era una forma también de incorporarlos a las lógicas y a las dinámicas laborales, ¿no? Muchos de ellos incluso también, y eso es lo interesante, ¿no? Se incorporaron a la delegación pues ya siendo contratados por la propia delegación, ¿no? Oye, y no sé si has visto que ahorita hay un medio muy importante en el país que está diciendo que es cuando menos beneficiarios tienen los programas sociales en la historia del país, que contrastan distintos números que sacó Andrés Manuel, el más importante, el Econeval, donde bajó 5.1 millones la pobreza en México a raíz de los programas sociales. Y este medio, que se pone a decir que es cuando menos beneficiarios hay. Por eso es importante cuando alguien que ha estado en las tripas de lo que es la administración pública, haciendo el censo, haciendo la entrega de programas, haciendo el análisis de dónde se tiene que hacer el gasto y dónde tiene que priorizarse las áreas, puede decir como testimonio a la gente de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, sí es importante no nada más platicarlo ahí en corto, sino difundirlo, el testimonio. Sí. Y en el debate público. Introduce algo muy interesante, Tonatiuh, sobre la universalidad de los apoyos. Y la universalidad de los apoyos es relacionable con el sentido de lo público. Este nuevo sentido de lo público de para todos, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres, pero para todos. Y hay una crítica en el sentido de la universalidad de los apoyos. Una, si realmente todos son meritorios, en el gran ejemplo que ponía Tonatiuh de recibir los apoyos. Y otra, ¿qué hace la gente con los apoyos, no? Hay una crítica, sobre todo en el sector de los jóvenes, que dicen, no, pues el presidente ya les está dando para sus caguamas, el presidente ya les está dando para sus distracciones, y parecía que este sector, el más vulnerable de este país, está privado de actividades recreativas. Así es. Porque los hijos de los burgueses sí iban por las cervezas, pero una gente de clase trabajadora no puede tener derecho a la recreación. Entonces, ¿qué opinión te merece la universalidad de los apoyos si todos deben tener estos apoyos? Y esta crítica que también la derecha hace desde sus medios de comunicación sobre cómo se gasta la gente este patrimonio, este apoyo. Es que fíjate que los programas sociales o la constitución de esta nueva dinámica de los programas sociales viene a desafiar todo lo que nosotros creíamos y viene a demostrarnos o a quitar dos elementos muy importantes, muy antiguos, que ya no tienen razón de ser. Uno es el criterio meritocrático de los programas donde, bueno, si sacas buenas calificaciones te le doy la beca y si no, pues no. Y el otro viene a contrarrestar, digamos, el criterio clientelar de decir, bueno, a ver, a ti sí te voy a dar programa, a ti no te voy a dar programa. Universalizarlos arrasa con todo ello. Es decir, ya no va a haber criterio de discrecionalidad y de elección a todos los que cumplan con este requisito por el hecho de tener esta edad o de ser de este sector de la población, vas a tener derecho a una beca, a una pensión, a un apoyo, independientemente de si lo necesitas o no. Eso viene a romper con todo. Y llegó, cuando Andrés Manuel hace esto en el gobierno federal, es porque ya lo había ensayado cuando fue jefe de gobierno. Claro. Llegaban de pronto con el censo también a las casas de las personas a decirle, oye, pues venimos a ver para lo de tu pensión. Y la abuela de un amigo muy querido les dijo, yo no necesito, yo no quiero. No, bueno, es que ya está contemplada. Sí, pero yo no quiero. Entonces ahí empezaron a discutir algo estéril, porque lo que querían era saber cuántas personas de edad, de adulta mayor, había en esa cuadra. Claro. Contándole a ella, necesitara o no el programa. Ya, si no quieres tramitarlo después, eso será otra cosa, como algunos adultos hacen, que cumplen la edad, pues no lo tramitan. Y pues los adultos ya, ahora sí das por pertenecer a ese sector, pueden adquirirlo. Incluso Fox, con todo lo que se haya robado y con todo el centro Fox que tenga, tiene derecho a recibir una pensión. Y eso me parece a mí maravilloso porque vienes entonces a demostrar que sí es una ley, sí es un derecho, sí está ya establecido en la Constitución y empiezas a romper estas dinámicas de compra de voto, de clientelismo político que se podía ejercer antes y que ahora ya no. Y que la gente sabe que eso se consagró como derecho a través de un proceso revolucionario de la insurrección electoral del 2018
y que no podemos permitir que alguien más llegue a quitar eso que tanto trabajo costó. Que pues yo creo que los compañeros que han trabajado en eso tienen mucho el pulso de lo que la gente piensa acerca de cómo era antes la entrega de programas y cómo es ahora. Yo sí creo que los programas deben ser universales sí o sí, para beneficio de todos, priorizando a los más pobres. Sí, se hace la crítica, un poco siguiendo la secuencia, de que los programas sociales son un elemento de coacción del voto. Que estos programas sociales que ha impulsado el presidente López Obrador lo ha hecho en una lógica electorera para garantizar, digamos, esta transición gubernamental. ¿Qué piensas en esta crítica, Pepe? ¿Los programas sociales son un elemento en sí mismos para coercionar el voto o simplemente una prueba del buen gobierno que hace el presidente y que eso motiva a las gentes pues, a dar continuidad a este tipo de políticas? Mira, primero que nada yo considero que estamos viviendo un amarillismo sumamente fuerte en torno a los programas sociales. Estamos en un auge donde las redes sociales, los medios de comunicación tienen un peso importante en la ciudadanía y creo que muchas veces estos temas son un poco sensibles porque se maneja recurso económico y pues suelen ser tendenciosos los medios de comunicación. Yo creo que si hoy en día estamos hablando de los programas sociales con un gran contraste y con más contundencia a comparación de otros sexenios, es porque las cosas se han llevado de otra forma. Porque los programas sociales han sido reformados, han tenido cambios sustanciales y por lo mismo han podido llegar a más personas. Y como decía en una participación anterior, a los grupos vulnerables, a aquellas personas que durante mucho tiempo estuvieron olvidados y hoy en día tienen una nueva oportunidad. Decía Tonatiuh, por ejemplo, en Canoa en la Resurrección, yo también he tenido la oportunidad de recorrer esa zona y también he platicado con mucha gente y me suelen decir que los programas sociales de Andrés Manuel les han cambiado la vida, que le han dado otra cara a su estilo de vida, a su bienestar. Y pues parte de ahí sale todo lo de la Secretaría de Bienestar, ¿no? El bienestar de vida que tiene hoy en día la gente ha sido contundente. Aquí no es de un poquito sí, un poquito no, aquí ha sido un cambio contundente, una manera de aplicar políticas sociales, como decía, de izquierda, porque por primera vez en nuestro país tenemos un gobierno auténticamente de izquierda. Es un gobierno que durante muchos años estuvo esperando y pues de la mano de la Cuarta Transformación se pudo consolidar. Y como decía, ha sido congruente la manera de actuar y creo que en temas políticos no hay sorpresas, solo hay sorprendidos. La manera en la que esto iba a detonar en nuestro país era de la manera en la que la estamos viendo. Y lo vuelvo a decir, si hoy en día hablamos tanto de los programas sociales, pienso que es por la manera en que se han aplicado, por lo contundentes que han sido y por el eco que están dejando en la vida de los mexicanos. Pero también porque están rompiendo esa dinámica de corrupción. O sea, sí, ya no están dejando que puedan robar los de antes, ¿eh? Que se siga robando el presupuesto en lugar de caer en esas manos. O sea, son dos cosas. Los programas están consagrados en la ley, pero también están dirigidos hacia donde se necesita y están impidiendo que la corrupción siga permeando en el país, como lo hacían antes. A través de los diferentes mecanismos, que si los fideicomisos y digamos, la selección de personas y todo esto... para mí es muy importante que no continúe la ruta de colisión y de corrupción que había antes, porque los programas son el estandarte del gobierno federal actual, pero también son el mecanismo para que pueda bajarse el tema de la desigualdad social, que es lo más importante en un país tan desigual, tan golpeado, tan lastimado, que pueda bajar la desigualdad social a través de estos mecanismos se me hace impresionante y que por fin la gente al darse cuenta de que sí alcanza el dinero, una, que sí había dinero, dos, que sí alcanza también, y tres, que se puede terminar con la corrupción porque no es cultural, ni nacimos corruptos, ni nada de eso. Para mí es un gran despertar de las conciencias y es pues una de las mejores lecciones que nos ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Introduce algo muy interesante, Pepe, conocer tu opinión respecto a esta guerra mediática, esta guerra comunicacional, ya también lo aperturaba Lalo, particularmente en cuanto a los programas sociales ha habido una desbandada desde el inicio del sexenio, pronunciando y caracterizando las hipotéticas falacias que atraen estos programas. El propio expresidente Vicente Fox dice que estos programas son solamente para gente huevona, que el gobierno federal no tendría que invertir en ello. Pero a contrasentido, la candidata del PRIAN del frente, Xóchitl Gálvez, pupila de Vicente Fox, que dice que los programas son para gente huevona,
propone no solamente mantener los programas sociales, sino incrementarlos. Ella dice, hay que reconocer lo bueno de los gobiernos y puntualmente lo hace respecto a los programas sociales. Entonces, en primer momento, ¿cómo interpretas esta guerra comunicacional? Y en segundo, ¿dónde se encuentra esta contradicción donde algunos voceros del PRIAN dicen los apoyos son para gente huevona y la candidata del frente del PRIAN dice y suscribe las propuestas, dice, lo ha hecho bien el presidente, pero hace falta inflar de más dinero estos apoyos? Bueno, hay que verlo también, creo, en los programas sociales con relación a los diferentes proyectos que nosotros observamos, diferentes proyectos de nación, ¿no? Y políticas que tiene el Estado. ¿Por qué? Porque la crítica a los programas sociales no solamente la podemos ver en México, ¿no? Si nosotros analizamos, por ejemplo, la prensa inglesa, ¿no? Cuando narra los debates al interior del Parlamento inglés, ¿no? En la Cámara de los Comunes, es una discusión interesante, ¿no? Cuando tú observas, por ejemplo, que los sectores de derecha inglesa también te dicen ese tipo de posiciones, ¿no? Es que si tenemos carencias de buenos transportes públicos, es porque tenemos programas sociales. Si no tenemos una buena política migratoria en contra de los migrantes africanos, es porque estamos dándoles una beca a las madres solteras, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, observamos la experiencia argentina ahorita con el señor Javier Milei, es una cuestión interesante, ¿no? Porque el tipo, me parece, es como una reedición de lo que nosotros observamos con Carlos Salinas en el 94, ¿no? Sobre cuáles son las políticas que él quiere seguir, ¿sí? Y aquí es interesante porque también en Argentina, en los debates políticos, pasa lo mismo, ¿no? E incluso los puedes ver así en los memes, ¿no? Que diciendo, ven, es que las madres solteras no ocupan el dinero para cuidar a sus hijos, sino lo ocupan para otro tipo de diversiones, etcétera, ¿no? Y aquí para mí es una cuestión interesante, dado también que, por ejemplo, yo estuve haciendo un análisis en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla acerca precisamente de los programas de las becas que se otorgaron y que se otorgan, por ejemplo, en espacios como la Intercultural, ¿no? De acuerdo a las reglas de operación del programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro, las universidades interculturales son espacios educativos prioritarios, ¿sí? Por lo tanto, todos ahí reciben una beca, ¿no? Todo estudiante que entra a la universidad tiene una beca garantizada, ¿sí? Entonces, aquí es una cuestión interesante porque también observamos, ¿no? Esta desbandada de la derecha diciendo esas posiciones como las de Fox, que me parecen simplemente caricaturescas, ¿no? Propias de un fanfarrón como siempre fue él, ¿no? Y bueno, la señora Xóchitl Gálvez, que o sea, quien la tome en serio, pues mis respetos, porque yo creo que no hay que tomarla en serio, ¿no? Me parece una persona que sea un cuadro político, ¿sí? O sea, es una persona que simplemente ha estado inflada por los medios. Pero aquí lo importante para mí, y es lo que yo le digo, por ejemplo, también a los alumnos, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tienen los programas sociales? ¿Dónde nosotros vamos a observar el impacto directo que van a tener cada uno de los programas sociales? En el caso, por ejemplo, de las becas para los jóvenes de educación media superior y superior, ¿no? Ahí en la Universidad Intercultural, cuando tú platicas con las personas, ¿no? Con los totonacos, que si tú no hablas totonaco, ¿no? O sea, difícilmente te responden, ¿no? Es interesante cuando hablas con ellos, porque ellos te dicen una cosa importante, ¿no? La universidad, desde que llegó a la universidad, ¿sí? Te dicen todos los jueves hay ruido, ¿no? Hay música, ¿sí? Porque los jueves. Yo recuerdo también así, cuando estudiaba en la Universidad Autónoma de Puebla, ¿no? En la Guapachosa, que también nosotros los jueves nos divertíamos, salíamos a los bares ahí alrededor, ¿sí? Porque sabíamos que quienes veníamos de fuera, pues los viernes te vas a tu casa. Las prácticas son las mismas, ¿no? Y aquí para mí lo interesante es eso, ¿no? Porque vi uno de estos memes, donde ahorita que decías ese tema, ¿no? Es que se lo gastan en las caguamas, ¿no? Había un meme donde estaba un chavo, ¿no? Recibiendo ya así su tarjeta del bienestar, diciendo que ya le había caído su beca, ¿no? Atrás de una cantina, ¿no? Y aquí es interesante observar ese tema, ¿no? Porque yo decía una cosa en mi investigación. Si tú le preguntas específicamente a una persona, ¿en qué gastas tu dinero?, eso me parece una pregunta reaccionaria y conservadora. Tú no puedes preguntarle a las personas en qué gastan el dinero, ¿sí? Es una determinación, así como el voto, ¿sí? Del sujeto, por cómo lo va a hacer, ¿no?
no le puedes decir en qué gastas tu dinero. Pero supongamos que con fines de investigación lo haces y dices, vamos a ver en qué gastan su dinero. Tú dijiste algo muy interesante al principio, que es el derecho a divertirse solo está reservado para ciertos sectores de la población. Me parece terrible. Que nos despojen del derecho a la recreación, a la diversión, a la cultura, al desestrés, al descanso, a las vacaciones. Claro, pero más aún, ¿no? Porque también considero, y es correcto, yo estoy de acuerdo con tu posición. Sin embargo, también, por ejemplo, ¿no? Yo lo que decía en la investigación, hay que ir también más allá en la crítica, en el entendido, ¿sí? De que, por ejemplo, ¿dónde vamos a ver la incidencia? ¿Dónde se está viendo la incidencia de las becas Benito Juárez en educación media superior? Nosotros, si analizamos las cifras del Coneval, las cifras del INEGI, nos dicen que nosotros somos un país que tiene en promedio 9 años de escolaridad, ¿sí? Eso significa que nuestro país tiene un nivel de educación de secundaria, ¿sí? ¿Qué es lo que se plantea con una beca universal en la educación media superior? ¿Sí? A mí no me importa si los estudiantes de educación media superior, ¿sí?, gastan el dinero en sexo, drogas y rock and roll. ¿Por qué? Porque no considero que ese sea el debate. Claro. ¿Sí? ¿Dónde está el debate? Cuando nosotros estamos viendo que las estadísticas de escolaridad en México están incrementando. Es ahí donde estamos observando cuál es la incidencia específicamente de un programa social. Y ahí no importa en qué te hayas gastado tu dinero. Lo importante aquí es que ya dejamos de ser un país de secundaria, porque la aspiración es hacer un país primero de educación media superior, porque el asunto es también escalar hacia la educación superior. Sí, mientras bajen los índices de deserción escolar, no tiene importancia. Pero a mí me gusta mucho también el tema cualitativo para decir, bueno, suponiendo que investigaras en qué te lo gastas, hay derecho a la diversión. Claro. Y no es debate, eso coincido contigo, no es debate en qué te lo gastaste, sino que haya circulante, que se pueda hacer esta redistribución del ingreso y que pueda haber activación económica, porque al final en lo que te lo gastes se reactiva la cadena productiva y hay una economía más saludable, sobre todo en aquellas comunidades que tienen economías más cerradas por sus condiciones geográficas o culturales o demás, que pueda haber dinero, que pueda haber consumo y que pueda haber bienestar. Yo quisiera adentrar un tema más, Pepe. En Brasil pasó el primer gobierno progresista de Lula da Silva y posteriormente el gobierno de Dilma Rousseff, donde desde el gobierno de Lula nunca hubo un apoyo tan particular, tan masivo a los sectores más vulnerables. ¿Qué ocurrió cuando llegó Dilma y empezaron a hacer estos censos similares a los que comenta Tonatiuh? Cuando le preguntaban a la gente, oye, ¿sabes por qué te llega este apoyo? ¿Sabes por qué tienes esto? Ya en el gobierno de Dilma, el 70, 80%, 90% de la población decía, gracias a Dios. Lo tengo gracias a Dios, y no lo entendían producto de un gobierno revolucionario, transformador, que priorizó a los pobres, que era el gobierno de Lula. Hoy, casi unánimemente, estos jóvenes de los que hablamos en este imaginario colectivo, pues dicen, sí, gracias al cabecita de algodón, y hay una referencia clara al momento de que es, al menos por el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿crees que queda claro? O sea, la transformación también en lo discursivo ha hecho conciencia en las personas que reciben estos apoyos, que es a partir de un proceso de transformación y que ese proceso de transformación debemos defenderlo todos, ¿o crees que no ha cumplido ese cometido que es muy importante en la consecución de este proyecto, Pepe? ¿Qué piensas? Mira, yo creo que la narrativa que se ha manejado desde el principio de la Cuarta Transformación ha sido clara, precisa y contundente. Aquí no ha habido rodeos de abarcar otros temas, es decir, la señalética que se ha manejado es, como lo han mencionado, primero los pobres. Y a través de esa política social, la narrativa se ha refrendado en apoyo a esos grupos vulnerables. Ahorita que mencionaban el tema de los jóvenes, yo creo que también ponen bajo la lupa a muchos sectores, principalmente los juveniles, que hoy por hoy es mi bandera, ¿no? El tema juvenil, y que es en el que me desenvuelvo. Y he visto cómo se maneja un tema de estar bajo la lupa, de tener los reflectores puestos todo el tiempo, de que todo lo que se hace de la juventud está mal y se quejan y dicen, este es el futuro de nuestro país. Yo no lo veo así. Yo veo que, también como decía Eduardo, es parte de los derechos que tenemos, es parte de las garantías individuales que tienen los seres humanos, y pues la juventud pues es un alma revolucionaria, es un alma que pues tiene derecho a esparcirse y a
utilizar sus recursos de la manera en que consideren que sea propicia. Al final, todos esos programas sociales circulan la economía. Es un circulante importante para nuestros jóvenes y para todos que los reciben. Igual, como decía Eduardo, me gustó lo que dijo. Ese circulante de la economía, hay veces que las comunidades son muy pequeñas y que existen nada más pequeños negocios, pequeñas empresas, y a través de esos programas sociales se da un empuje sumamente productivo y visible para estos grupos vulnerables y a la vez para la comunidad entera. Has hablado, Lalo, de la redistribución en varias de las intervenciones y ahora que tenemos arraigado el tema de los jóvenes, un poco previo a esta charla platicábamos sobre que la lupa, como dice Pepe, está en el joven, está en quien recibe el apoyo. Hablemos de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un subsidio al empleo y un subsidio también al empleador, porque ya anticipaba un poco Tonatiuh en la Secretaría de Bienestar, donde mucha gente entró a partir de este programa como aprendiz y posteriormente quedó fijo su contratación después de un año de estar a prueba, pero es un año a prueba pagado, y es un año a prueba pagado por el gobierno federal. Y se ve, digamos, la narrativa de que le están regalando dinero a los ninis, es un apoyo a los ninis, pero en el fondo también en lo que dices de redistribución de riquezas, estos programas sociales favorecen al empresario, favorecen al empleador, favorecen al emprendedor. ¿Qué piensas sobre esta visión también, que no solamente queda en el individuo, sino en esta redistribución absoluta, también favorable al empresario? Que fíjate, la importancia del programa Jóvenes Construyendo el Futuro radica en que tiene una importancia doble, digamos. Por un lado, toda esa gente que está menospreciada por ciertos sectores, que son, pues no son ninis, porque son jóvenes abandonados que no han tenido oportunidades de empleo ni de estudio, pero que ya están, digamos, en edad productiva, en edad donde pueden estar económicamente activos. Que tú los puedas contratar, que además estén capacitando durante un año y que le puedan ayudar a una empresa a aprender su proceso productivo y tener una oportunidad de ser contratado en ella, me parece fenomenal. Por un lado, le quitas la carga de la nómina a la empresa o al negocio, porque no todos son empresas, son talleres, son negocios pequeños, familiares, que pueden aspirar a participar en este programa, y que tú les quites la carga de la nómina se me hace increíble. Por otro lado, que estén aprendiendo, ¿no?, todavía después de su proceso universitario, y adquiriendo experiencia, aquella experiencia absurda que te piden en las chambas después de haberte titulado de la universidad. Dices, ¿cómo que me pides experiencias y acabo de graduarme? Sí. Me parece también importante. Y luego, por otra, que le pagues al joven es increíble. Entonces, todo eso que es la inyección de capital. El sueldo mínimo, Que ahorita el sueldo mínimo está en 7,500 pesos. De veras, el salario mínimo, hago un paréntesis aquí muy pequeño porque estoy metidísimo en el tema, está alcanzando a los sueldos medios, digamos, a lo que se consideraban sueldos medios. Es una política muy agresiva, a mí me encanta, por supuesto, pero es muy agresiva en el tema de combate a la pobreza, de combate a la desigualdad y también de empuje a las cámaras empresariales que están cediendo, sí, están acordando con el gobierno federal y que se está permitiendo que haya estos aumentos históricos. El último, el 1 de enero, que fue del 20% al salario mínimo, a mí me parece de veras increíble. No es suficiente, pero es un gran avance en materia laboral, de derechos, digamos, de acceso a una vida digna. Y me voy a permitir contestarte lo anterior un poquillo, que me quedé con muchas ganas. Tú hablabas del tema del PT de Brasil. Sí. Dices, bueno, que llegó por obra del Espíritu Santo, claro, el apoyo, que yo creo que es muy importante la labor de difusión. Y tengo que hablar de Morena como partido político, que es el que instauró la 4T, porque Morena, cuando te preguntan qué es, para mí es una idea. Morena es una idea de cambio, de revolución, de bondad, de todo aquello bueno, de honestidad que se convierte o se materializa, digamos, en políticas públicas. Y estas políticas que son las que estamos discutiendo, no nada más en este debate, sino a nivel nacional. Estas políticas públicas que son objeto de debate nacional, pues impulsan estos grandes cambios, y entonces se explica que el apoyo no llegó por el Espíritu Santo, el apoyo llegó porque llegó un partido revolucionario a cambiarlo todo. Y el apoyo llegó porque la gente se decidió a hacerlo, a terminar con la corrupción imperante, a hacer un cambio de modelo económico, pero también una revolución de las conciencias donde ya no impere el quítate tú porque voy yo, el latrocinio institucionalizado, sino de veras el transformar la vida pública nacional. Entonces, a pregunta expresa,
El PT en Brasil no hizo la labor de difusión correcta. Yo creo que metido en sus propias contradicciones, no logró hacer una labor de difusión potente que le permitiera entender a la población su proceso revolucionario. Y México, pues también está un poco cediendo en esa parte donde, pues luego te dicen, oye, ¿quién te dio tu apoyo? No, pues Morena. No te lo dio Morena, te lo dio el gobierno federal que llegó por Morena. Pero esa es más o menos la idea que está permeando, que me parece increíble desarrollar, explicar, difundir, pero también extender. Es decir, viene el relevo de Andrés Manuel, que es Claudia Sheinbaum, y a nivel local, la 4T también tiene que llegar en todos los rincones de México, en todos los municipios, y tiene que llegar de la mano de esta idea de difundir qué es lo que puede pasar si gana Morena en tu municipio y qué es lo que puede pasar si siguen los mismos caciques de los partidos anteriores o si ganara un proyecto tan raquítico como el de la señora X. Perdónenme por extenderme, pero sí quería contestar esa parte. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, vamos a dar paso a las conclusiones. Don Atiud, por favor, un minutito de conclusión. Aquí tenemos tu cámara y gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, pues es un poco complicado a veces también, ¿no? Bueno, con todo lo que tienes así en el fondo, ¿no? El tema yo lo pondría de la siguiente manera. Hace un rato que platicábamos sobre los programas sociales, ¿no? Me decía una joven construyendo el futuro que trabajaba conmigo. Me dice, oiga, Lic, dice, ¿y cómo sabemos? Porque este programa es crédito a la palabra. Dice, ¿cómo sabemos que estas personas que le estamos dando 25,000 pesos van a regresar ese recurso? ¿Cómo lo sabemos si no les estamos pidiendo una garantía, no les pedimos nada? Es crédito a la palabra, ¿no? Yo le digo, efectivamente, ¿no? Es crédito a la palabra. He ahí la importancia, el compromiso político del señor presidente con el pueblo. No te están pidiendo nada, te están pidiendo tu palabra, porque el presidente confía en su pueblo, ¿sí? Y al margen de las posiciones que pudieran, así como diría el presidente, y aunque se escuche populista, pues que me apunten en la lista, ¿no? O sea, ese creo que no es el debate. Aquí lo importante es, por ejemplo, ¿a quiénes apoyamos con el programa de crédito a la palabra durante la contingencia? Todo el mundo criticó al presidente porque no daba apoyos a las grandes empresas, a las empresas transnacionales. ¿A quiénes les dimos crédito a la palabra? A las personas que tienen una tiendita, ¿sí? A las personas que venden chicharrines enfrente de las escuelas, ¿sí? Las personas que venden por catálogo, aquellas actividades económicas de pequeñas, de micros, de empresas familiares, de talleres, ¿sí? Artesanos. A ellos fueron a quienes llegó el programa de crédito a la palabra, se les otorgaron 25,000 pesos, ¿sí? Y ese es el compromiso que nosotros podemos observar con el programa, ¿no? Y la importancia que tiene y la diferencia de los anteriores programas sociales, ¿no? No olvidemos que anteriormente estaba esa palabra de la focalización en los programas sociales. Aquí no hay focalización porque no hay una lista en la cual tú tengas que cumplir políticamente para que se te dé un apoyo, ¿no? Aquí el único requisito, obviamente, ¿no? Por ejemplo, en el programa de crédito a la palabra, a diferencia de adultos mayores, crédito a la palabra es un programa dirigido específicamente para las empresas, microempresas, pequeñas empresas, ¿sí? Los requisitos básicamente son CURP, fotos de tu negocio, ¿sí? Fotos de la persona con su actividad económica y un comprobante domiciliario, ¿sí? 4 requisitos básicos. Y aquí lo importante, ¿no? La única vez que no pudo llegar un apoyo no fue una cuestión que no hayamos hecho un trámite administrativo correcto, sino que muchas veces, por ejemplo, una persona no sabe que su CURP está mal. Y hasta que no te enfrentas a un proceso administrativo y burocrático, porque yo siempre dije eso, ¿no? Desafortunadamente, cuando nosotros estamos gobernando, ¿sí? Yo, dentro de una posición administrativa, para que la palabra del señor presidente pueda hacerse realidad, nosotros tenemos que cumplir con procesos y procedimientos administrativos. Si una persona no cumple con los requisitos, fundamentalmente era un requisito como la CURP, ¿no? De que tenían un mal de su registro de año de nacimiento, su nombre, tonterías de esa naturaleza, pero que son propias, ¿no? De las actividades administrativas, ¿sí? Es la única explicación por la cual no llegaría a un programa social, ¿no? Pero aquí lo importante es eso. ¿Por qué? Porque hace un rato que decías, ¿no? de los programas sociales en Brasil, pues entiendo así como con Marx, ¿no? De que la religión es el opio del pueblo.
pero es el suspiro de la criatura oprimida. Hay que observar también cómo fueron diferentes los procesos sociales en América Latina de cómo fueron en México, porque a diferencia de lo que pasó en América Latina en 2006, que estaba ganando Evo, los Kirchner, etcétera, ¿qué es lo que vimos en México? En México se estaba desaforando al presidente, bueno, al jefe de gobierno en ese momento, ¿no? Porque no lo querían ver en las boletas electorales. A diferencia de lo que sucedió en América Latina, México fue a contracorriente de todos esos procesos en los cuales, a diferencia de América Latina, pareciera ser que la izquierda ganaba con facilidad. Pero México tuvo otro freno, tuvo otro camino, ¿no? Y así como le decía, por ejemplo, a una joven construyendo el futuro que me cuestionaba, dice, bueno, es que la cantidad que me dan es poca, ¿no? Y digo, bueno, ahí hay que recordar al camarada Althusser en una de sus tesis sobre la ideología. La ideología no tiene historia, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de ti, yo cuando tenía tu edad quise una beca y tú no sabes lo complicado que era acceder a una beca, ¿sí? No solamente por la cuestión del promedio, sino a veces incluso de ciertos compadrazgos, ¿no? De ciertas clientelas políticas podías llegar a tener una beca. De acuerdo. Vamos a terminar, sí. Tomamos eso por conclusión. Adelante, Pepe, tenemos un minutito nada más. Y agradecerte tu presencia. Pues mira, ya para ser breve, creo que todos estamos de acuerdo que México tiene retos constantemente, retos importantes, y esos mismos retos pues nos arrojan a buscar y a concretar sueños. Yo creo que hoy nuestro país tiene una gran oportunidad de consolidar la cuarta transformación, porque ya llegó y ahora se debe de consolidar. Un sexenio nos da el parámetro para tener grandes cambios, pero ahora tenemos la oportunidad de consolidarlo. Tenemos retos constantes, como ya dije, y eso nos permite ir evolucionando, ir cambiando. Y bueno, los programas sociales, que fue el tema de hoy, es un tema que tiene mucho campo de discusión, pero puedo concluir que han sido sumamente positivos para nuestro país. Y bueno, les agradezco mucho, Jorge, Eduardo, Tonatiuh. Un gusto y ojalá podamos seguir teniendo este tipo de espacios. Seguramente. Lalo, un minutito, por favor, de cierre. Jorge, rápido, pues los programas sociales constituyen la materialización de lo que es este proceso revolucionario de la cuarta transformación. Para mí es muy importante que siga, que se mantenga, que sea la inspiración, todo este bienestar general que tiene la población para que podamos impulsar a nuestra próxima candidata, que es Claudia Sheinbaum, para que también la 4T a nivel local pueda aterrizar en aquellos lugares donde todavía vive el oscurantismo prianista y que la gente esté animada, porque vienen grandes aires de transformación y porque faltan muchas cosas todavía por hacer. Pero vamos hacia adelante, vamos por buen rumbo y pues también agradecerles mucho el espacio. Estuvo buenísimo el debate y Jorge, la invitación te la agradezco de todo corazón. Con gusto agradecerles a todos. Por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres ha sido una máxima, un aforismo que ha permitido, como se ha dicho hoy, sacar a 5 millones de personas de la pobreza. Por el bien de todos, primero los pobres gestó que pasara nuestro país de la 13ª a la 11ª economía después de la pandemia. Por el bien de todos, primero los pobres no solo engloba a las personas desfavorecidas. Por el bien de todos, primero los pobres quiere decir que también por el bien de todos, primero los pobres, y eso genera bienestar para el empresariado. Por el bien de todos, primero los pobres genera bienestar para los sectores productivos. Por el bien de todos, primero los pobres genera bienestar y abona la paz y a la construcción de un país con mayor seguridad y con mayores mecanismos de certeza en el desarrollo humano. Esto es Conversaciones con el Ciudadano. Les agradecemos sus visualizaciones, déjenos sus comentarios y acompáñenos en la próxima emisión. Muchas gracias.